a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Qué placer para mí estar acá y que ustedes estén del otro lado de la pantalla acompañándonos. Les quiero contar con quién voy a estar hoy disfrutando de esta entrevista. Voy a estar con María del Carmen Blanco. Ella viene a compartir con nosotros la entrevista titulada Síntoma fibromialgia, y emociones. Antes de darle paso a María, que nos está esperando ya, les quiero contar que ella se desarrolló en periodismo y comunicación, es podóloga integral, además se ha desarrollado en kinesiología holística, coach en respiración, acompañante terapéutico en descodificación biológica original. Ha hecho de todo nuestra invitada del día de hoy, pero antes de darles paso, les quiero primero que todo agradecer como siempre por estar del otro lado participando como siempre, y les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. También podrás disfrutar este contenido en diferido a través de multiplataforma y además a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, no me queda nada más que darle la bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, por aquí buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerte y agradecer a Mindalia por poder compartir este espacio. Para mí es un honor. Soy una fiel seguidora y poder estar aquí hoy desde este lugar es realmente un honor para mí. Bueno, María, para nosotros también es un placer tenerte, sos una divina total. Voy a darte espacio a que arranques a contarnos un poquito de todo este tema. Perfecto. Bueno, primero y fundamental, contar brevemente cómo llegué al acompañamiento terapéutico en descodificación biológica. Tengo una trayectoria de 22 años de podóloga y kinesióloga y siempre tuve un abordaje holístico del paciente, pero siempre me faltaba algo para poder llegar realmente al fondo de lo que estábamos tratando. Y esto lo encontré de la mano de la descodificación biológica. Primero como paciente en descodificación biológica en el año 2017, ahí pude realmente experimentar en mi propia vida los beneficios y los resultados de la descodificación biológica. Y luego ya, bueno, como estudiante y como terapeuta pude formarme y me continúo formando constantemente porque esto es un camino que nunca acaba realmente. Y puedo decir hoy realmente que desde lo personal y desde lo profesional ha sido como la fresa de la torta, digamos, encontrarme con la descodificación biológica para aunar todas las herramientas terapéuticas que aplico en mi profesión. No sé si quieres que ya te cuente o les explique de qué se trata la Dale, sí, empezá a descodificación. Bien. contarnos y ahí vamos adentrándonos en el tema. Perfecto, muy bien. Bueno, básicamente es un acompañamiento terapéutico no sustitutivo, es decir, que no sustituye ni a la medicina ni a ningún otro tratamiento que la persona esté realizando, es absolutamente integrativo y complementario. Y la descodificación biológica original se basa en las 5 leyes biológicas que enunció el doctor Hammer y hoy les voy a hablar cortito de las 2 primeras que son las más importantes a tener en cuenta para comprender de qué se trata este acompañamiento terapéutico. La primera ley biológica nos dice que siempre, 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 antes de un síntoma o una enfermedad ha existido un evento de mucho estrés que no hemos sabido gestionar adecuadamente y que no hemos podido resolver a nivel psicológico. Por tanto, se biologiza, es decir, nuestro cerebro toma la posta, elige un órgano, un sistema, para que se ponga en acción una respuesta adaptativa a la necesidad que no se cubrió en el momento de estrés. Cuando digo momento de estrés, puede ser un momento de mucho estrés o un gota a gota, que es un cúmulo de eventos de estrés
que van formando una masa conflictual muy importante y que determina que al momento de no resolverlo psicológicamente, lo debo biologizar. Eso dice la primera ley biológica. Y lo que sucede cuando hay un bioshock, que es como nosotros le llamamos al momento de estrés, cuyas características son es ese evento que se vive en forma dramática, inesperada, sin solución y sin expresión, entramos en la primera fase de la enfermedad. La segunda ley biológica nos habla de las dos fases de las que se compone todo síntoma. La primera fase es la de estrés, la que está comandada por el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso que nos pone en acción. En la vida cotidiana, el sistema nervioso simpático nos invita a levantarnos, desayunar, pensar qué tenemos que hacer, ponernos en acción para trabajar, resolver problemas, etc. Y en un momento de máximo estrés es el que va a poner toda la artillería pesada para que yo pueda sobrevivir a ese estrés. Cuando yo encuentro de manera consciente o inconscientemente la solución a este conflicto que se generó en el momento de shock, voy a entrar en la segunda fase, que es la fase regida, comandada por el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos manda a reparación. Es la fase caliente, donde abunda la inflamación, el edema, donde aparecen los microorganismos que van a cumplir una función específica y determinada para restablecer un equilibrio en mi cuerpo. Eso que nos parece que viene de afuera y nos ataca, en realidad es una gestión biológica que es necesaria para poder curarnos. ¿Sí? La existencia de estos microorganismos. Fíjate, Macarena, qué sabia es la naturaleza. Estamos compuestos por mucha más cantidad de microorganismos que de células. Entonces, ahí ya te da la pauta de lo importantes que son en nuestra vida los microorganismos. Y bueno, en esta segunda fase, como te decía, puede haber un poco de fiebre, inflamación, edema, es decir, acumulación de líquido, y tal vez algún microorganismo que venga a restablecer ese equilibrio. Hoy nos compete un tema en especial. Elegí este tema porque dentro de mi desempeño en el área de kinesiología trato con muchos pacientes con descodificación biológica que quieren resolver la fibromialgia. Y acá entramos en un tema delicado. Como bien les decía, a partir de la primera ley biológica, siempre antes de un síntoma ha existido un bioshock, un conflicto no resuelto a nivel psicológico. Entonces hablamos de un conflicto biológico. Lo que hacemos en descodificación biológica es buscar el origen emocional de este síntoma, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? A través de determinados protocolos, ejercicios en el acompañamiento terapéutico que nos permiten, a través de las sensaciones corporales, encontrar ese momento donde se programó esta respuesta biológica de supervivencia, que es como nosotros le llamamos a la enfermedad o al síntoma. Programa biológico de supervivencia, ¿sí? Porque tiene una lógica biológica en haberse manifestado. Y puede ser que, corregime vos si yo me equivoco, en general encontramos el aspecto físico primero, ¿no? Antes que el emocional. Nos damos cuenta de lo que tenemos para ahí decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Y voy ahí encontrando mi aspecto emocional. Exacto, porque esta manifestación a nivel físico es la respuesta adaptativa que mi cerebro eligió porque yo no lo pude resolver psicológicamente, no lo pude resolver a nivel emocional, ¿sí? Y de manera consciente en ese instante. Entonces, el órgano va a cumplir la función de cubrir la necesidad que no fue cubierta en ese momento. Por ejemplo, soy asaltada a mano armada y me apuntan con un arma en el abdomen.
En ese momento de estrés siento mucha desprotección, ¿sí? Más adelante me diagnostican un mesotelioma, que es un tumor en el peritoneo, que es la telita que recubre los órganos del abdomen. Y no es casualidad que haya desarrollado ese cáncer ahí, ese mesotelioma en el peritoneo, donde fui apuntada con esa arma y sentí tanta desprotección. Porque ese órgano cumple la función de protección del abdomen. Y mi cerebro le dio la orden a este órgano para que genere muchas células para protegerme. Y ahí se formó la patología. ¿Sí? Esa es la lógica biológica del síntoma. Entonces, dónde se originó este síntoma? Encontramos a través de los protocolos en terapia el momento original. Generalmente el conflicto programante está en los primeros años de vida. Se trabaja sobre la línea de vida de la persona y muchas veces no lo recordamos. Y por eso no hay que preocuparse, porque como te dije hace un ratito, trabajamos con sensaciones corporales, porque mi cuerpo, mis células tienen toda la memoria, ahí está todo guardado. En mi mente no lo voy a encontrar, lo voy a encontrar a través de las sensaciones corporales, porque ellas me van a recordar cuándo fue el momento donde se programó ese conflicto que no resolví y que hoy se manifiesta en un síntoma. ¿Bien? Perfecto. Lo trabajamos en la línea de vida, a veces hay que buscar un poco más atrás. El momento del nacimiento, la vida intrauterina, el momento de la concepción o incluso las memorias transgeneracionales, porque heredamos a través del inconsciente familiar formas de comportarnos, de resolver los problemas que tenemos en la vida, determinadas estructuras, mandatos, esquemas que nos permiten ir por la vida, digamos que en piloto automático. Cuando un día hacemos consciente que esa receta ya no me queda tan cómoda y me está haciendo mucho daño y la quiero cambiar, ahí es cuando necesito un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Exacto, súper, súper claro porque además vivimos en automático cada vez. Yo creo que ahora estamos empezando a pensar un poco lo que hacemos, a dejar por ahí patrones que tenemos, que todos los tenemos, para empezar a pensar qué quiero, qué me gusta, cómo estoy, cómo me siento, ¿no? Y qué importante es eso. Exactamente, exactamente. Vivir, aprender a vivir cada vez más en el momento presente, cosa que nos cuesta muchísimo, cuando en realidad es lo único que tenemos, porque todo lo que pasó está en mi mente y ya pasó, y todo lo que está por venir también está en mi mente. Y ahí se genera la ansiedad, el miedo que va a pasar, la inseguridad, etcétera, etcétera. Cuanto más yo puedo anclarme al momento presente, más empoderada o empoderado estoy de mi vida y de mi salud. Exacto, y en ¿Sí? este estar anclado, me parece a mí, vos me vas a corregir en cada cosa que yo diga, es importante saber que es un proceso en el que por ahí no siempre estamos conectados, pero que también está bien un día no poder, un día no saber qué es Exacto. lo que queremos, porque es difícil también, o hay que buscarlo, no es fácil encontrarlo. No, precisamente. Hacia eso quería ir, porque una de las cosas, el principal conflicto que hay detrás de la fibromialgia es la desvalorización. ¿Sí? La desvalorización, la impotencia, la contrariedad de movimiento. Y ahora después te paso a explicar por qué. Eh, y en esto de querer a veces transformar una estructura, cambiar una manera de vivir, etcétera, etcétera, cambiar una forma de ver la vida, que a veces es muy difícil porque venimos con algo grabado a fuego desde muy pequeñitos. En esto de querer cambiar hay mucha frustración porque no se cambia de un momento al otro. Y no se cambia yendo a la terapia una vez cuando toca, sino implementando las herramientas todos los días
Aunque me equivoque 100 veces, lo voy a intentar 101, 102, 103. Y me amo y me acepto y me permito el error también. Que esto es justamente la base del éxito de alcanzar ese objetivo de transformación. Ahí está, perfecto. Bueno, no sé si vos querés seguir con alguna cosa, yo te dejo. Vale, vale. Vamos a seguir entonces un poco ya entrando en el tema de lo que es la fibromialgia. ¿Sí? Se la conoce como una enfermedad crónica. Y bueno, cuando el paciente es diagnosticado, se le dice que no tiene cura, además. Se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y está determinado por 18 puntos, que se llaman tender points. Alguna vez, tal vez habrás oído hablar de ellos. Con que la persona tenga 11 puntos de estos álgidos, es decir, con dolor, y a esto se le sume una fatiga muy grande y un dolor general, ya se puede diagnosticar de fibromialgia. Eh, digamos que no tiene alteraciones orgánicas demostrables, porque no se puede diagnosticar a través de un análisis clínico o de una imagenología, etcétera, ¿sí? El médico tiene que ser muy preciso y aplicar un ojo clínico muy, muy preciso para entender lo que la persona está expresando. Y muchas veces los pacientes que padecen este programa biológico de supervivencia, como lo llamamos en descodificación, son un poco subestimados porque ante la clínica no se encuentran, digamos, esos detectores de que puede ser fibromialgia, ¿sí? Entonces se genera nuevamente esa desvalorización por no ser tenido en cuenta como necesita, por ser subestimado en este padecer, incluso dentro de su círculo, ¿no? Eh, Vamos a desglosar un poquito la palabra fibromialgia para poder entender de qué va este síntoma. Fibro afecta a las fibras, justamente, ¿no? Y las fibras me están hablando de la red. Y ahí podemos dirigirnos hacia los vínculos familiares o de pareja o de trabajo. La persona se siente atrapada en esa red. ¿Sí? Es una red en la que no logra, se desvaloriza porque siente que no puede actuar como desea dentro de esa red. Mío hace referencia al músculo y el músculo tiene que ver con la impotencia de sentir que quiero cambiar algo en mi vida y no logro hacerlo, ¿sí? No consigo. Y algia refiere al dolor dado por una separación brutal o por un contacto impuesto en esa red, ¿sí? Hay un preconflicto y un conflicto eh, en la fibromialgia y aquí vemos lo que sucede antes de que se manifieste, ¿ok? Hay una doble obligación, es decir, se trata de personas que están siempre bloqueadas en las historias familiares, todo radica ahí. El conflicto programante de la persona con fibromialgia se encuentra siempre dentro de las historias familiares. Y el conflicto refiere a un estado de impotencia en las uniones que en realidad son como ataduras, en las uniones familiares, que son como ataduras para la persona que padece la fibromialgia. Y hablemos del sentir de la fibromialgia. Me siento obligado o obligada a permanecer en el clan que me somete. Me siento obligado, obligada en los compromisos familiares. Hay una fidelidad a la familia, ¿sí? Y al mismo tiempo se siente molesta con esta fidelidad que tiene hacia la familia, ¿sí? La persona con fibromialgia
dice que va hacia la persona que quiere ser, pero al mismo tiempo, eh, a ver, ¿cómo lo explico? Claro, va hacia esa persona, pero al mismo tiempo siente que esa persona es su verdugo. Ahí se manifiesta la contrariedad de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, tengo el marido que deseo, pero al mismo tiempo también tengo el marido que no deseo. Me estoy inventando un Sí, caso, sí, ¿no? obvio. Otro puede ser, tengo que cuidar a mi mamá y me encantaría, desearía tener otro tipo de vida, pero tengo que cuidar a mi mamá, ¿no? Es esta contrariedad y esta impotencia de no poder generar ese cambio. Por ejemplo, veo que quiero cambiar y no me atrevo a cambiar. Ahí está dado digamos, el conflicto. Al mismo tiempo, las personas con fibromialgia se caracterizan por vivir siempre para los demás y se dejan ellos mismos al final de la fila o sin existir prácticamente, ¿sí? Son personas que les cuesta mucho ponerse en primer lugar. Hay un nivel de inconsciencia muy importante, digamos que cuando la persona encuentra el beneficio secundario de padecer fibromialgia, y esto es absolutamente inconsciente. Acá la persona no lo hace con premeditación y alevosía, ni lo está calculando, ni programando. Sucede que se encuentra en un momento de su vida en que está en una búsqueda de construcción, de saber quién es o dónde está y hacia dónde va, y padeciendo estos dolores y esta fatiga, y un buen día un médico le diagnostica que tiene fibromialgia. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final encuentra un lugar ahí en la fibromialgia, porque entiende que este malestar que tenía que ver con eso de no saber quién soy y a dónde voy o dónde estoy, finalmente tiene una razón de ser, ¿sí? Y se llama fibromialgia. Entonces, tal vez yo no quiero ser ya más el pilar de mi familia y sostener a todo el mundo haciendo malabares sin pensar en mí, pero tengo la herramienta de que si me siento mal y necesito descansar porque me duele todo, puedo soltar las riendas y no sentirme culpable. Así funciona el mecanismo inconsciente de algunos pacientes con fibromialgia, no de todos. ¿Sí? No es el perfil de todo el mundo. Pero es interesante ver cuando el consultante se da cuenta de esto en lo que está atrapado, ¿sí? En este círculo vicioso que se va generando constantemente con el propio conflicto y con esta contrariedad de movimiento, y hace consciente esto y es un clic, porque al adquirir estas herramientas para poder tomar las riendas, trabajar la culpa, etcétera, etcétera, y trabajar en uno mismo, porque el cambio que tiene que hacer es muy profundo, ¿sí? El objetivo en el acompañamiento terapéutico es ir hacia ese cambio que si no es profundo, no alcanza el objetivo. Y acá yo siempre les planteo a mis consultantes las 3 C: el compromiso, la cooperación y la confianza, consigo mismos y con el terapeuta. El compromiso que tiene que asumir desde el momento en que entra en un programa para entender el conflicto y poder resignificarlo y tomar las riendas de su salud, implica que tendrá que aceptarse en el ensayo y en el error, tendrá que confiar en sí mismo, en que va a poder, y en el terapeuta, y cooperar en esta dinámica. Y trabajamos mucho digamos, que vienen desde el seno familiar, que nos arman esta estructura en la que nos vamos desenvolviendo en el correr de la vida, ¿no?
abandonar las creencias antiguas y esas fidelidades que hay a nivel familiar y crear esa nueva mirada para poder aplicar su propia receta de ahora en más. Me encantó esa última parte, está ahí para tomarla. Antes de pasar a la ronda de preguntas, María, quiero que nos cuentes un poquito sobre tu programa que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando. Bien, en este afán de poder, digamos, tener un orden y hacer un proceso generoso y con buenos resultados, armé el programa Amarse, ¿sí? Para la fibromialgia específicamente. Aprender la metodología aceptando, reestructurando, sanando y evolucionando. De eso se trata el programa Amarse, ¿sí? Y es poder integrar el concepto de la descodificación biológica, lo que explicamos al comienzo de la entrevista, encontrar esos factores bloqueantes, buscar el programante donde está para poder darle otro significado. No podemos cambiar el pasado, eso es imposible. Sí puedo cambiar la forma en que lo percibo, ¿sí? Y eso me da la libertad de poder desempeñarme desde otro lugar en mi vida, ¿ok? Y a través de este programa lo que hacemos justamente es trabajar en la línea de vida, resignificando en el momento tal vez, como te decía hoy, del proyecto y sentido que abarca del momento de gestación hasta los 3 años de vida, pasando por la vida intrauterina, el momento del nacimiento. A veces hay que llegar a esas instancias para desprogramar esa codificación, ¿sí? Ese código biológico que me permitió sobrevivir hasta el día de hoy. A veces hay que ir un poquito más atrás, a las memorias transgeneracionales, a las historias de familia, a esto que se nos ha grabado a fuego a través del inconsciente familiar. Y es un trabajo muy bonito, muy desde el amor y desde el respeto, porque nunca vamos a juzgar a quienes nos dieron la vida y a los que están detrás, sino que les vamos a agradecer, a honrar en el ensayo y en el error, porque gracias a todo ese sufrimiento nosotros hoy estamos vivos. Pero sí saber separar lo que ya hoy no me sirve, devolvérselo a mi ancestro o a mi mamá o a mi papá, o, ¿sí? Porque ya decimos ancestros cuando hablamos de abuelos para atrás. Mamá y papá son contemporáneos. Eh, Devolverles y agradecerles. Y ahora yo sigo perteneciendo a este clan, pero aplico mi propia receta. Y eso nos da una libertad increíble, realmente. Es un camino de transformación muy profundo, pero muy reconfortante al mismo tiempo, Totalmente. realmente. Bueno, muchas, Y sí. creo que no me olvido de nada. Bueno, no, y fundamentalmente algo, no descodificamos síntomas, descodificamos conflictos. Y el evento en sí no es lo importante, sino es cómo la persona lo vive o lo vivió. Eso es lo que importa en descodificación biológica. Es muy importante saber esto. ¿Sí? Perfecto, Bárbara, la aclaración. Muchas gracias. Voy a empezar a leerte consultas de la gente que ya están empezando a llegar. Recuerden participar a través del chat desde la plataforma que lo estén viendo. Rubri Escobar, ella nos consulta desde YouTube y desde Colombia y te consulta si los dolores de fibromialgia se pueden superar. Sí. Por la experiencia que yo tengo en mi consulta, sí. Y tiene que ver con este encontrar el origen emocional de tu fibromialgia, ¿sí? Cuando tú encuentras dónde se originó y lo puedes resignificar, todo empieza a transformarse. No hay nada mágico. Es
un compromiso y un trabajo de equipo entre el consultante y el terapeuta. El terapeuta acompaña y guía con las herramientas. El consultante es el que hace la transformación. Perfecto, muchas gracias María. Gracias. Continuamos entonces, nos escribe Teresa de Perú y nos está viendo a través de Twitch y dice, toda mi vida me hice cargo de muchas cosas. A los 12 la crianza de mi hermano porque mis padres trabajaban, a mis 20 un cáncer de mi papá, tuve 4 hijos y nunca fui mi prioridad. Tengo 65 años y me encuentro muy mal físicamente, tengo artritis y artrosis. ¿Cómo empezar a ponerme en prioridad para sanar? Bien. ¿Cómo empezar? Hay que empezar por lo que tenemos a mano hoy en día, ¿sí? Vamos a empezar siempre a partir de hoy y de ahí hacia atrás poquito a poco en el tiempo y la necesidad del consultante. Lo primero y fundamental yo creo que es hacer consciente esto que Teresa, ¿no?, nos Sí, acaba de Teresa. contar, eh, y hacerlo consciente ya es un gran paso. El segundo paso es buscar un acompañamiento terapéutico con herramientas sólidas y demostrables para poder seguir un camino, ¿sí?, de valorización, porque esa desvalorización que está en este momento manifestándose por la fibromialgia, tú, Teresa, la puedes perfectamente autovalidar y dártela a ti misma, poco a poco, y vas a ver cómo eso después se empieza a automatizar y cada vez que te sorprendes en ese instante en el que vas a dejarlo todo, o en realidad vas a dejar todo lo que corresponde a ti por atender todo lo demás, vas a decir, no, ahora tengo esta herramienta y voy a tomar este otro camino, ¿sí? Sin necesidad de agredir a nadie, ni de... A ver, ¿qué pasa con los cambios? Lo importante es esto, no se trata de, bueno, dejo a mi marido porque me hace daño o dejo este trabajo de un día para el otro porque no. El cambio tiene que ir primero a eh, justamente tiene que ser un cambio real o simbólico, pero desde la perspectiva que yo tengo hacia esto que me generó conflicto hasta el día de hoy. ¿Sí? Cuando yo cambio la mirada de esto y lo puedo resolver desde otro lugar, ya no estoy exponiendo mi salud, me estoy preservando y a mi alrededor se van generando automáticamente reposicionamientos, porque como yo cambio de adentro hacia afuera, ¿sí?, el cambio no viene de afuera hacia mí, soy yo la que tengo que hacer el cambio aquí dentro y expandirlo hacia el exterior, para que todo alrededor reciba esa información y cada cosa se vaya poniendo en su lugar. Ahí está, súper claro. María. Continuamos con Manola Medina, ella nos escribe desde México y también desde YouTube y dice, las emociones no trabajadas somatizan en el cuerpo, pero ¿qué pasa con las personas que dicen esta enfermedad no es mía? Bueno, yo con un consultante así trabajaría en las memorias transgeneracionales, porque a través de esta expresión verbal, de este predicado, está trayendo un mensaje. Esta enfermedad no es mía. Entonces, bueno, vamos a buscar a quién le eres fiel o leal en tu clan para que estés hoy cargando con esta enfermedad, manifestando esta enfermedad. ¿Sí? Yo haría eso con un consultante que me trae esta afirmación. Perfecto. También desde YouTube nos consultan, dicen, pero ¿qué sucede si tu presente es conflictivo con el dolor, con trauma? ¿Cómo te empoderas con este presente? ¿Qué sucede si tu presente es conflictivo con el dolor? Exacto. ¿Y cómo te empoderás con este presente? Bien, hay que hacer un trabajo que ya en la primera sesión se nota un cambio muy profundo.
¿sí? Para resignificar el dolor. Claro que eso no lo puedo exponer acá en este espacio porque estaríamos hasta mañana, pero sí poder dejarle la tranquilidad de que resignificar este dolor, cuando yo logro entender de dónde viene y qué función está cumpliendo el dolor en este momento en mi vida, ya va a haber un cambio. Un cambio de actitud, un cambio de sentir profundo que me va a ayudar a restablecer mi actividad poco a poco. Por la experiencia que yo tengo, muchas veces el enfermo de fibromialgia no, el día que se siente bien quiere hacer de todo. Quiere hacer de todo, todo lo que no hizo en los días pasados lo quiere hacer en un día. Y al día siguiente se siente peor. Entonces, la sugerencia, y por experiencia también de personas que conozco cercanas que padecen fibromialgia o han padecido, ir poquito a poquito, porque hay que hacer, no hay que dejar de hacer, pero hay que hacerlo a otro tiempo. Hay que respetar los ritmos de cada uno, ¿sí? Porque quedarse quieto cuando el cuerpo lo pide y pide reparación, ir a boxes, a descansar porque estoy muy dolorida y estoy fatigada, pues lo respeto en la medida de lo posible. Pero cuando yo estoy bien, poquito a poquito integrar actividades, ¿sí? Porque esto hace que me voy valorando cada vez más y me siento potente de poder alcanzar este objetivo chiquitito, pero objetivo al fin. Entonces, es un trabajito de hormiga, pero que en el acompañamiento realmente se siente el cambio eh, prácticamente en la primera sesión ya te quedas con un montón de herramientas que están dentro tuyo, además. No, son herramientas que yo te ayudo a que las puedas ver. No las tengo yo y las saco de mi cajón y te las doy. No, son tuyas. Y cuando las descubres, es maravilloso, realmente. Perfecto, muchas gracias María. Mm. Creo que vamos a ir con la última por el tiempo, que rápido pasa. Sí. Juan Quiroga nos escribe desde Italia y desde Twitch también y dice, vivo con miedo e impotencia. Mi familia siempre me puso en un lugar horrible y yo me dejé. Mi padre falleció hace 10 años de un infarto. Tengo objetivos, pero me cuestan mucho los cambios. Además, tengo trombofilia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, justamente, la trombofilia es uno de los programas biológicos de supervivencia que también tienen como conflicto de base los vínculos familiares. Entonces está muy de manifiesto todo esto que él cuenta acerca de su familia y en el lugar que a él lo han puesto y que él se ha dejado, como dice además. Entonces, como poder hacer, se pueden hacer muchas cosas. Pero, primero y fundamental, como dije anteriormente, tomar conciencia de esto es fundamental. Y como primera herramienta, yo les invito a hacer a quien quiera este ejercicio que es muy rapidito, lo digo rápido. Primer paso, en una frase escribir qué es lo que deseo cambiar en mi vida. Segundo paso, en una palabra resumo lo que dice la frase anterior. Tercer paso, ¿qué necesito para cambiar eso en mi vida o esta palabra anterior que escribí? ¿Qué necesito para lograr ese objetivo? ¿Sí? O sea que voy a tener dos palabras, una que resume lo que quiero cambiar en mi vida o el sueño que quiero alcanzar y la otra es la necesidad, ¿qué necesito? Y les invito a escribir un cuento ficticio de 15, 20 renglones, ¿sí? Que contenga estas dos palabras, ¿ok? Y que tenga lo posible un final feliz. ¿Qué estoy haciendo con este ejercicio? Permitiendo que aflore mi inconsciente. ¿Cuál es el objetivo?
hablar de mí sin darme cuenta que estoy hablando de mí. Cuando veo lo que escribí y lo leo, observo cómo me siento, observo qué hay en mí, qué me deja esta historia que escribí con estas dos palabras, en el que yo participo en este cuento perfectamente, ¿sí? Y que tiene un final feliz. ¿Qué pasa después que vuelco en el papel esto? ¿Sí? Y ahí está mi inconsciente plasmado. Nunca se dio cuenta que le abrí la puerta y lo dejé salir. Y eso es una buena herramienta para dar un primer paso a la hora de hacer un cambio. Y aprovecho, si me permitís, Macarena, primero agradecerles a todas las personas por sus preguntas eh, y que pueden acceder a una llamada gratuita de 30 minutos, ¿sí? Una llamada consulta gratuita de 30 minutos, como la he denominado. Tienen aquí debajo en pantalla la forma de contactarse conmigo, simplemente me escriben, bueno, me cuentan que han visto el programa de Mindalia y les envío la forma de contactarse para que yo los pueda llamar. Y hacer esa llamada primero y fundamental, ¿para qué? Para que me conozcan más, porque a la hora de hacer un camino terapéutico es importante estar cómodo con el terapeuta y tener confianza, para que entiendan mejor qué es la descodificación biológica y para que puedan explicarme específicamente su caso. Y yo los puedo guiar cómo podemos seguir, ya sea que sigamos juntos en el acompañamiento terapéutico o alguna pauta o recurso para poder seguir adelante en lo que queda, en lo que sigue de vida. Perfecto. Bueno, ya saben entonces, para las terapias con María, debajo en la descripción van a encontrar su información, así que ya pinchan ahí y la tienen cerquita. Bueno, María, llegamos al final. Yo te agradezco, fuiste muy amable en todo este proceso que tuvimos juntas. Te voy a dejar 2 minutitos para que te despidas. Bien, perfecto. Bueno, primero que nada también agradecerte enormemente a ti, me he sentido súper cómoda. Eh, Y agradecer a todas las personas que están del otro lado, por supuesto, y a quienes se animaron a preguntar, también a exponer sus vidas. Y principalmente me gustaría dejar un mensaje que tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, con la desvalorización. Y es un poco empezar a desmenuzar y a transformar esa creencia de que no soy capaz, porque me estoy midiendo si soy según lo que hago, ¿sí? Y en realidad yo soy porque soy. Henri Laborit decía, el único deber del ser es ser, ¿sí? Yo no soy, eh, no me defino mi ser porque soy esposa o madre o terapeuta. Son diferentes roles que forman parte de mi ser, pero no me identifico con uno de ellos. Porque un día ese rol no está o cambia y se me termina el sentido del ser. Entonces, tener en cuenta esto, no me mido por lo que hago para ser, soy por el simple hecho de ser, ¿sí? Y hacer las cosas por el placer de saber que las podemos hacer, ¿sí? No por el resultado que vaya a haber o no. Y no juzgar, no juzgues tu día por la cosecha, ¿sí? Sino por lo que vienes sembrando momento a momento, día a día. Es otra perspectiva, digamos, hacia la vida y hacia mi ser que es sagrado y que yo construyo en base a mis deseos y a mis anhelos y a las herramientas que voy adquiriendo en el camino. Para mí ha sido un placer estar hoy acá realmente. Bueno, María, para nosotros tenerte, estar en esta linda entrevista que tuvimos el día de hoy. Y yo, amigos, no me queda nada más que agradecerles, como siempre, por haber estado del otro lado de la pantalla, participando con sus comentarios, con sus consultas hacia María y por todo el amor que nos brindan en cada uno de nuestros directos.
Antes de despedirnos, les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, puedes dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva aquí debajo o suscribirte a nuestro canal. Además, si lo deseas, también puedes hacernos una donación en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web, que es www.mindaliatelevisión.com. De esta forma, haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten charlas de este tipo como la invitada que tuvimos hoy, María, que fue un lujo tenerla. Ya les digo, amigos, me despido.